340. Puestos de pie, por favor, y abran sus Biblias en el Salmo 23. Pónganse de pie para reverencia a la palabra de Dios y abran sus Biblias el Salmo 23, un salmo que usted ya se puede inclusive de memoria. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Lea conmigo, por favor, del versículo 1 al versículo 6, Salmo 23. Dice la palabra en el nombre del Padre, de su Hijo y Santo Espíritu. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ore conmigo. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre eterno. En este momento oramos y pedimos el consuelo. Pedimos, Señor, tu consejo para nuestra vida. Pedimos, Dios, que confrontes nuestro corazón, que nutras nuestro corazón con tu alimento espiritual. Y pedimos, Dios, también que nos animes y nos fortalezcas para seguir en este camino de fe que es contigo. Ruego, Dios, que quites todo estorbo de nuestras mentes o nuestros corazones, que impidan que tu palabra sea sembrada y pueda, Señor, fortalecernos en esta mañana. Rogamos que en el precioso y santo nombre de Jesús podamos ser edificados, no con palabra de hombre, sino conforme tu palabra lo dice, guiados por tu Santo Espíritu. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento, por favor. Hemos titulado este mensaje, Mi amparo es en el nombre de Dios. Mi amparo es en el nombre de Dios. Hay un mandamiento
en Éxodo capítulo 20, el tercer mandamiento que Dios estipuló para todos los hombres y para todo el universo. ¿Cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tome el nombre de Jehová su Dios en vano, dice la palabra de Dios. Por eso hemos titulado, mi amparo es en el nombre de Dios. Porque escuche bien, solamente a través del nombre de Dios suceden cosas maravillosas en los hijos de Dios. No es bajo ningún otro nombre, sino bajo el nombre de Dios. Cuando usted está en un momento difícil, lo primero que hace, ¿qué es? Dios mío, ayúdame. Automáticamente muchas veces usted se le sale de su boca sin desearlo o pedirlo, porque tenemos eso en nuestro corazón de parte de Dios. Ahora bien, en el Salmo 23 es un salmo, uno de los más importantes para la himnología de los judíos, y es un salmo que todos, cada uno de nosotros hemos escuchado muchas, pero muchas veces. Este salmo fue escrito por un siervo de Dios que en un momento dado fue pastor de ovejas. Ese siervo fue David, un rey prominente y un hombre de Dios, que Dios lo mismo lo estipula y lo cataloga como conforme al corazón de Dios. Este David que escribe este salmo conocía el trabajo pastoral. Él fue pastor de ovejas. Cuando fue escogido por Dios para ser un futuro rey, dice la Biblia que Dios mandó a llamar a todos los hijos de Isaí. Y el primero de ellos dice que era un hombre fuerte, alto, con un cuerpo increíble. Y Samuel pensó que era él el próximo rey. Pero Dios dijo, no mires su parecer ni su hermosura, porque yo la desecho. Porque yo no veo lo que ven los hombres, porque Jehová ve el corazón. Y este hombre de Dios, David, escribe este salmo importante para nosotros. Y este mes hemos estado estudiando el cristiano viviendo bajo el amparo de Dios. Y nos han estado hablando qué es el amparo de Dios. Y el amparo de Dios podemos entenderlo de una manera sencilla, que es la protección que recibimos de alguien. Es el cuidado que recibimos de alguien. Eso viene siendo el amparo de Dios de una manera sencilla de querer entenderlo. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que Dios ha prometido amparar a todo aquel que le busca. Escúcheme bien, Dios desde Génesis a Apocalipsis da promesas de protección, de amparo a todo aquel que le busca, incluyendo al que todavía no es hijo de Dios. Dios ofrece amparo. La diferencia es la calidad o el cuidado o la bendición que tenemos los hijos de Dios a comparación de los que no quieren creer en Cristo. Y dice la palabra de Dios que vamos a empezar en estos momentos a meditar y a exponer. Y comenzamos en el versículo 1. Léalo conmigo, por favor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga eso fuerte conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vea lo que empieza el salmista David a decir. David ha sido pastor de ovejas y ahora compara a nuestro Dios grande y poderoso de una manera metafórica y pone a Dios Padre como un pastor de una oveja que se considera David. Y dice David, Jehová es mi pastor. Y confiesa esta palabra declarándola con la autoridad. Nada me faltará. Y comienza David a exponer los siguientes versículos que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y escuche bien acá, ¿por qué dice? Por amor de su nombre. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3 depende absolutamente de la soberanía de Dios. Cuando dice la Biblia que nada nos va a faltar, es porque Dios lo está determinando así. Y dice el versículo 3, por amor de su nombre. Eso indica que Dios sustenta sus promesas en su propia divinidad y deidad, no basado en lo que nosotros somos o en nuestras condiciones. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La gran pregunta que en esta mañana tenemos que hacernos todos los que estamos en esta sala. Hay una promesa que dice nada me faltará. Jehová Jireh, Jehová Dios proveedor. Pero hay una cláusula en la primera oración y dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de nosotros en esta sala podemos contestar a la pregunta siguiente? ¿Quiénes de nosotros consideramos que Jehová es nuestro pastor?
Eso es algo que el salmista ha reconocido en su vida y dice, Jehová es mi pastor. Y por eso declara, nada me faltará. Pero la gran pregunta que le hago a usted en esta mañana, ¿cuánto nos faltan muchas cosas? A muchos nos hace falta muchas cosas. ¿Cuántos tenemos necesidades? Todos, ¿amén o no amén? Entonces tenemos necesidad o carencia o falta de algo, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios, y el rey David decía esta gran verdad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está confiando plenamente en un Dios que sabe, que ha conocido. La gran pregunta que la iglesia tiene que hacerse en esta mañana es si yo realmente he considerado y he hecho en mi vida a nuestro Dios, a Jehová, el pastor de mi vida. Porque muchos decimos que sí, tenemos a un pastor. La gran pregunta es si me someto a la autoridad, voluntad y guía de ese pastor. Y David está hablando con propiedad y autoridad y dice, Jehová es mi pastor. Pregúntese usted si Jehová es su pastor. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. La figura que David está tomando en esta porción bíblica es lo que él hizo una vez cuando fue joven, cuando fue pastor. Dice la Biblia que David fue donde el rey Saúl cuando estaba siendo atemorizado por un gigante llamado Goliat. Y dice David que no tenía experiencia de guerra, pero le dijo algo David: pero tu siervo, le dice, cuando veía que venía un león sobre las ovejas, yo las defendía y los mataba. Si veía un león o un oso, yo me iba contra ellos y los mataba y los despedazaba para proteger las ovejas, decía el rey David. Quiere decir que David supo lo que era cuidar ovejas. David supo lo que era guiar, supo lo que era alimentar, supo lo que era pastorear ovejas. Y David ahora, conforme lo que él aprendió en su vida, ahora está diciendo, si yo lo pude hacer bien, ¿cómo Dios ahora no me va a cuidar mejor de lo que yo como hombre hice? Y Jehová está atento a las oraciones de todos. ¿Amén o no amén? Él conoce lo que usted necesita, ¿sí o no? ¿Qué hizo David? Reconocer que él tiene el control de todo. Y David está reconociendo que si él como hombre supo hacer y cuidar a las ovejas que un momento tuvo, ahora sabe que Dios puede cuidar mejor de lo que él lo hizo. La gran pregunta es que si usted confía en lo que Dios hace en su vida. La gran pregunta es si nosotros realmente nos estamos dejando pastorear por nuestro Dios. Hay una promesa en la cual dice el que no nos va a faltar nada. Y todos buscamos las bendiciones antes que al que bendice. Pero David nos está enseñando, amados hermanos, que esto es cuestión de fe y plenamente fe en ese Dios que tenemos. Usted y yo hemos sido amparados de muchas cosas. Muchos de ustedes sufrieron la guerra y la vivieron frente a frente y siguen vivos hasta el día de hoy. Muchos de ustedes han sido preservados de asesinatos que han sucedido a la par de ustedes, asaltos, y seguimos vivos por el amparo soberano de Dios. Porque aunque usted realmente no ha buscado de Dios, la Biblia dice que por el nombre de Él somos amparados. La gran pregunta es que si usted y yo tenemos plenamente nuestro corazón puesto en Dios. Y esa es la gran pregunta que debemos de hacernos, porque el salmista está escribiendo una verdad increíble. Un salmo tan sencillo, pero con tanto soberanía y poder de Dios. Dice la palabra de Dios: en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Qué significa eso? Que Dios va a proveer alimento siempre a su vida, a su hogar o su familia. Una promesa de parte de Dios. Dice el versículo 2: en lugares, léalo conmigo, de delicados pastos y junto a aguas. Dios promete alimento y promete darle a usted el agua que necesita para su sostenimiento. Todo lo material, todo lo que es necesario para su subsistencia diaria, Dios lo está prometiendo en ese versículo. Y vea usted, no se puede quejar que ha aguantado hambre, porque véase cómo está. Y podemos ver, hermanos, que Dios es fiel más de lo que nosotros
esperaríamos de Él. Él es soberano y Él es fiel, aunque nosotros no seamos fieles, dice la palabra de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Dios no solamente me alimenta, sino que también me cuida y me pastorea. Él está pendiente de nuestras necesidades. ¿Amén o no amén? Que muchos de ustedes, igual que yo, no la recibimos porque no dependemos del amparo de Él muchas veces, sino del amparo de los seres humanos y no del amparo divino que viene de parte de Dios. Porque muchos queremos bendiciones, pero buscamos a hombres para recibir las bendiciones. No buscamos al que puede darnos directamente esas bendiciones. El rey David está enseñando que Jehová es su pastor y por eso él decía, nada me faltará. Y vaya a leer segundo libro de Samuel y se va a dar cuenta que David no buscó nada. Dios prácticamente le fue dando todo en el camino. Él solamente tuvo que trabajar y Dios le fue dando todas las oportunidades para llegar a ser él uno de los más grandes exponentes y reyes de Israel. Este hombre de Dios entendió realmente cómo era Dios y cómo actúa Dios. Y escúcheme bien una cosa, a Dios no se le sorprende con buenas acciones. A Dios no se le puede sorprender nada más con una aparente santidad. A Dios se le puede sorprender con nuestra fe. Dios conoce y pesa nuestros corazones. A Dios no lo podemos apantallar solamente poniéndole nuestras necesidades. A Dios podemos hacer que cumpla sus propósitos en nuestra vida a través de nuestra fe. A través de no solamente decir creo en Dios, sino verdaderamente entender quién es Dios en mi vida. Y el salmista decía que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. San Juan 4 del 13 al 15 hay una porción bíblica en la cual dice que hay una mujer samaritana que Jesús mismo le pidió agua. Y él le dijo, ¿por qué me pides agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Y Jesús le dice, si tú supieras con el que hablas, sabrías que Él es el Mesías. Y empieza la conversación. Y le dice, el agua que yo les doy, el que la tomare no tendrá sed jamás. Porque el agua que tú tomas después te dará más sed. Pero el agua que yo doy, decía Jesús, serán como ríos de agua viva. Y usted y yo, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos suplidas nuestras necesidades a través de Dios. La gran pregunta es si nosotros verdaderamente creemos que Dios es fiel, verdadero y poderoso en nuestra vida. Porque le escuchamos y decimos amén, pero no vivimos la verdad de Dios. Y tenemos que aprender, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios me está diciendo que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua de reposo me pastoreará. Si alguien sabía cuidar y alimentar bien un ganado, unas ovejas, ese era David. Y David ahora está comparando a Dios y está consciente que Dios puede hacer lo mejor ahora para con nosotros. Amén. Dice el versículo 3, léalo conmigo, confortará mi alma. ¿Qué significa eso? Que Dios, si usted le cree y cree verdaderamente en el poder de Él en su vida, Él nos promete darnos paz. Confortar mi alma es darme paz, darme gozo y sobre todo la palabra confortar significa literalmente, traducido, que Él va a restaurar nuestro ser. Eso significa cuando dice confortará mi alma. Significa que Dios va a restaurar todo mi ser si yo dependo de la soberanía de Él en cuanto si Él es mi pastor. ¿Cuántos de acá andamos atribulados por algún problema? ¿Cuántos tenemos alguna carga que nos está quitando la paz? Todos creo que tenemos algún problemita ahí que no del todo nos hace sentirnos plenamente felices. Dios está diciendo que si Él es mi pastor y si yo lo hago pastor de mi vida todos los días, dice que va a ser
va a confortar mi alma, va a restaurar mi alma, va a rehacer mi vida para que yo pueda deleitarme en Él cada momento. ¿Cuántas personas amargadas conocen ustedes? Amén, ¿verdad? ¿Verdad que hay muchos a nuestro alrededor muchas veces? ¿Cuántas veces usted se ha amargado la vida en un momento difícil? Amén. Creo que todos. En un momento dado nos hemos amargado. Se nos ha ido la paz. Y es ahí donde Dios hace su promesa en nuestra vida, si usted la cree. Dice que confortará mi alma. Va a restaurar mi vida a pesar de la amargura que pueda tener. A pesar de la soledad que pueda estar viviendo, Él me dará el gozo porque Él va a confortar mi alma. Pero eso si usted es el hijo, si usted es la oveja de ese pastor Jehová de los cielos. Por eso el mundo anda amargado, atribulado y sin lugar donde poder encontrar esa paz. Porque esa paz solamente la puede dar ¿quién, hermanos? Dice Cristo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. La gente allá afuera anda angustiada, anda buscando psicólogos, anda buscando terapias, anda buscando consejeros. Inclusive, escuche bien, hay muchos de allá afuera que solamente quieren consejería pastoral, pero no quieren entregar su vida a Cristo. Porque quieren algo nada más momentáneo que les dé la tranquilidad en su alma. Amado hermano, eso no va a confortar su alma como Dios promete hacerlo. Usted necesita y yo necesito que Jehová sea mi pastor todos los días. Y dice, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por amor a quién? Dios va a hacer todo lo que hagamos de hablar. Por amor de su nombre. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de nuestro Dios es poder y autoridad sobre todo el mundo y el universo. Por eso no juegue con el nombre de Dios. Por eso no ponga el nombre de Dios en chistes, ni en comentarios falsos. El nombre de Dios es sagrado y lo hemos explicado aquí, les hemos dicho. E inclusive ni considere ponerle Jesús a alguno de sus hijos, porque Jesús es un nombre bíblico de un hombre sobrenatural que es nuestro Dios. El nombre de Jesús es sagrado. Y el tercer mandamiento dice, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el nombre de Jesús tiene poder. Por eso los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando hacían milagros que decían, en el nombre de Jesús, sé sano, levántate. Porque el nombre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. La gran pregunta es si nosotros verdaderamente honramos, valoramos y dimensionamos lo que significa el nombre de Dios. Una muestra de cómo usted y yo mostramos el respeto. Casi no nos gusta arrodillarnos, ¿sabe? Y oramos a Dios, ¿o no? Y dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará. Y cuando nos piden arrodillarnos, ¿qué pasa? Me voy a ensuciar el pantalón, es que me duele, hermano. Y que no vamos a hablar de nuestras rodillas en el nombre de Cristo, pues. ¿Dónde está nuestra reverencia al nombre sagrado de Dios? Es allí donde nosotros podemos partir de que tanto hemos hecho a Jehová nuestro pastor. Ahora me dirá, pero hermano, eso es una promesa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y en el versículo 13, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús ya lo hizo. Entonces, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, Dios sigue siendo nuestro pastor. Y usted sigue siendo una oveja de su prado, si ha reconocido que Jesús es su Salvador y Señor. Dice el versículo siguiente, versículo 4. Los primeros 3 versículos son unas promesas de Dios que dependen directamente de su nombre, no en base a nuestras obras o nuestros pecados. Del versículo 4 en adelante cambia el panorama y escuche lo que el salmista dice. El salmista está consciente de las bendiciones de parte de Dios, pero en el versículo 4
dice lo siguiente: consciente de que todas las bendiciones dependen de Dios, el salmista, con la autoridad y fe que tiene en Dios, dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande, hermanos, él está consciente que Dios es soberano de todo. Y él dice, y aunque todas estas bendiciones las tengo, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Dígalo fuerte: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos somos miedosos? Todos creo que tenemos miedo a algo o a alguna cosa en especial. Algunas mujeres a las ratas o a las cucarachas. Los varones, por muy machos que digan que seamos, algunos a la oscuridad nos da miedo, o algunos pasajes oscuritos nos da como cierto temor. Por muy hombres que digamos que somos, todos tenemos ciertos temores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque tenga todas estas bendiciones, pero dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y escuche la seguridad de David, consciente del pastor que tiene: porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos más de alguna vez? ¿Cuántos hemos sentido que la gente nos abandonó? ¿Cuántos hemos sentido que los líderes de la iglesia no se preocuparon por nosotros? ¿Cuántos hemos sentido que ni los maestros, ni los líderes, ni personas, ni familiares se nos han acercado, sino que estamos lejos de ellos? Creo que todos. ¿Y qué hemos dicho? Qué desgraciados estos, viendo que soy su familia y no me cuidan. Y empezamos a reclamar el amor de otros. David está diciendo algo porque él está poniendo su corazón, su vida, sus sentimientos, todo en su pastor. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté solo, aunque esté pasando un valle difícil de enfermedades, de angustias, de problemas económicos, familiares, emocionales, aunque ande en valle de sombra de muerte, David dijo esto: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La gran pregunta es que si usted sabe que Dios está con usted. La gran pregunta es que si usted reconoce que Dios está en su vida. Porque muchos lo sabemos, pero no lo vivimos. Muchos sabemos que Dios está en nosotros a través de su Santo Espíritu, que es el consolador que Él prometió darnos. Pero muchos no vivimos esa verdad y sentimos que estamos solos y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Le quiero decir que el salmista David dijo con seguridad: porque tú estarás conmigo, porque David sabía que Dios estaba con él. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Promesa, garantía de labios de Jesús, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Lo que Dios no prometió es que usted lo sienta. Prometió estar con usted. ¿De qué manera? Él sabe que si usted lo va a sentir, Dios no lo ha prometido. Aunque usted diga, pero Dios no está conmigo, Dios está con usted. Que no lo siente es otra cosa. Y si no lo siente, posiblemente vaya a orar más, porque quizás necesita tener una mejor relación con Él para sentirlo. Amén. Y sigue diciendo: no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. ¿Y sabe qué es eso? Una seguridad de que Dios pelea por nosotros. El pastor de la época de David utilizaba una vara que medía aproximadamente 1 metro a 1,50 m, dicen los que saben, y esa vara era para pelear con cualquier bestia que quería devorarse una ovejita. Aparte de eso andaba un cayado. El cayado era una vara con un cierto óvalo acá, que era para jalar las ovejas, las que estaban distanciando.
Era la vara y era el cayado. Y cuando David pone eso, él está consciente que Dios tiene una vara para defenderme de cualquier opresor, o para ocuparla si también yo me estoy portando mal. Y tiene un cayado que es para atraer las ovejas que se quieren descarriar otra vez al redil. Y cuando David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es porque David está consciente que tiene alguien que pelea por él. ¿Y usted? ¿A quién tiene que pelear por usted? ¿A su marido? ¿Su esposo? ¿O su mujer? ¿O su esposa? ¿Son las que pelean por usted? ¿O los hijos, mamá o papá pelea por nosotros? ¿Quién pelea por nosotros, hermanos? Ese es Dios. Dios siempre va al frente peleando nuestras batallas. Si usted obviamente confía en Él y si usted lo ha hecho su pastor de su vida. Y ahí podemos ver el amparo de Dios, que Él siempre está. David sabía que tenía el amparo y el refugio divino. Y la gran pregunta, ¿usted está confiando y amparándose en Dios? ¿Amén o no amén? Y por amor al tiempo, avancemos, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí el escritor cambia el panorama. Y ahora ve a un anfitrión disponiendo una mesa para atender al huésped o al invitado. Ahora David se ve como un invitado de parte de Dios a una mesa. Y la cultura judía indica que el que invitaba a un forastero o a alguien que llegaba de lejanas tierras, dice que el anfitrión lo que hacía era poner una mesa y atenderlo. Y decía que de hecho era una costumbre para la gente que tenía posibilidades de buscar la esencia más aromática o lo más rico para ungir a los visitantes, con el fin de agradarlo, con el fin de bendecirlo y mostrarle que su corazón estaba placido por tenerle en su casa, según la costumbre judía en los tiempos que David escribe esto. Y por eso vemos a David que ahora pone a nuestro Dios y lo pone como un anfitrión, en la cual ha invitado, ha llegado un huésped y que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y que dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Implica que ha sido atendido, le ha provisto, lo está atendiendo de la mejor manera y que no faltará alimento en la mesa mientras esté de invitado con el anfitrión. ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado todos los días a comer más de lo que merecemos? A tomar bendiciones más de las que merecemos. ¿Usted tiene problemas, sí o no? Casi a diario. ¿Dios lo bendice, sí o no? A pesar que usted tenga problemas o angustia, Dios siempre da la provisión. Y el versículo 6, léalo conmigo por favor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una promesa de parte de Dios. Decía David, ciertamente el bien y las misericordias me seguirán. Escuche bien, ¿está diciendo que las está pidiendo David? ¿O está afirmando que de parte de Dios van a ser eternas en su vida? El bien y la misericordia, dice David, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los bien, las bendiciones que aquí está diciendo el rey David, y las misericordias, escúcheme bien, no dependen de usted, depende de la soberanía de Dios. Descansan en las promesas de Dios. La misericordia es para todos, incluyendo no cristianos. Y las bendiciones, algunas son directamente para nosotros, pero hay algunas bendiciones que Dios también da a la humanidad, sin que la humanidad se rinda ante Él. Porque la lluvia cae para buenos y para malos. El sol sale para los buenos y para los malos. Bendiciones de parte de Dios. Pero David decía esto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso implica que mientras el hermano Romero siga en esta tierra hasta el último suspiro de su vida, Dios, con el bien y la misericordia, están en la vida de él.
igual con cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos recibido misericordia de Dios? ¿La merecíamos? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? ¿Le hemos merecido? Se da cuenta que el bien y la misericordia nos han seguido hasta el día de hoy. Algunos están más bendecidos que otros por su obediencia, otros no mucho. Pero dice la última parte: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice la palabra de Dios que usted y yo somos eternos. ¿Amén o no amén? Porque dice que vamos a ser transformados si hemos recibido a Cristo. Y vamos a vivir por la eternidad con nuestro Dios. Y eso implica que usted tiene una promesa de estar adorando a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero eso sí, Jehová es su pastor. Todo lo que hemos hablado son bendiciones, son promesas de parte de Dios. La gran pregunta es que si usted las quiere en esta mañana, ¿quieren estas promesas en su vida? Necesitan que Jehová sea nuestro pastor. Necesitamos que Jehová sea nuestro pastor. Y eso implica, amados hermanos, que de hoy en adelante Dios es el que dicta lo que tenemos que hacer. Dios, a través de este precioso libro, dice que si Él es nuestro pastor, nos quiere demandar que vivamos bajo este libro sagrado, que es su pensamiento, que son sus palabras de vida eterna para usted y para mí. Si Jehová es su pastor, entonces volvamos a Jehová a obedecer su palabra. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Quiere bendiciones y promesas? ¿Quiere vivir bajo el amparo de Dios? Su amparo es en el nombre de Dios. Le invitaré a que cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Y dele gracias a Dios por las bondades que Él ha dado, aún sin que nosotros las hayamos ganado con nuestros méritos o acciones. Dele gracias a Dios porque usted y yo, hermano, somos pecadores que hemos sido perdonados con la sangre preciosa de Cristo. Y Él sufrió gran dolor por nosotros. Él decidió morir aún en angustia, clamando al Padre y diciéndole: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y clamando: Señor, haz que esta copa pase de mí. Con dolor Jesús clamaba al Padre por el dolor que sentía por los pecados suyos y míos. Y eso es digno de agradecer.